privilegiado de soportar durante gran parte de mi vida y de mi deber. El silencio invadió el gran salón cuando la princesa Ana dio un paso al frente, con la mirada firme y la voz mesurada, pero cargada de emoción. Todas las miradas se clavaron en el príncipe Guillermo, cuya fachada estoica se desmoronaba mientras se preparaba. En ese momento de suspenso, Ana revela el último deseo del rey, una directiva íntima que conmocionó a la familia y conmocionó al reino. Los hombros de Guillermo se estremecieron y las lágrimas amenazaron con derramarse ante el peso de la historia. Entonces, ¿qué podría ser tan poderoso como para romper el corazón de un futuro monarca? Abróchense los cinturones, porque lo que viene a continuación los impactará. La fuerza silenciosa tras la corona. Pocos momentos en la historia real exigen tanta atención como el que acaba de ocurrir. Pero para comprender verdaderamente su importancia, hay que observar a la figura que nunca ha buscado titulares, pero que inspira un discreto respeto, la princesa Ana, nacida en 1950, hija de la reina Isabel II y el príncipe Felipe. Ana se dedicó a una vida de tradición y responsabilidad pública, pero a diferencia de sus hermanos, nunca anheló ser el centro de atención. Desde muy joven, rechazó la imagen de princesa de cuento de hadas y eligió una vida definida por el servicio, no por la ceremonia. Mientras que los compromisos reales se convertían en escenarios para otros, Ana los consideraba obligaciones, serios, constantes y decididos. No estaba allí para cautivar a la multitud ni para sonreír a las cámaras. Ella estaba allí para cumplir con su tarea, con una agenda que siempre ha superado a la de otros miembros de la realeza. Ha dedicado décadas a forjar vínculos sólidos con organizaciones benéficas, muchas de las cuales sigue sirviendo sin buscar reconocimiento ni aplausos. Su legado no se ha cimentado en el glamour. Se ha forjado gracias a un compromiso incansable. Su determinación trascendió con creces los deberes reales. En 1976, se convirtió en la primera miembro de la realeza británica en competir en los Juegos Olímpicos, representando al Reino Unido en la prueba ecuestre completa en Montreal. No fue solo un gesto simbólico. Anne entrenó, se clasificó y rindió como cualquier otra atleta. No ganó una medalla, pero lo que logró fue mucho más perdurable. Prueba de que el trabajo duro, y no la herencia, define el éxito. A lo largo de los cambios en la monarquía, Ana se ha mantenido como su figura más firme. Cuando el escándalo acaparó titulares y las encuestas de popularidad influyeron en la opinión pública, se mantuvo centrada. Su lealtad a la corona nunca ha flaqueado, ni por atención ni por poder. Es la fuerza silenciosa que nunca dejó de estar presente, cuyo sentido del deber a menudo eclipsaba su comodidad personal. Mientras otros se acogieron al privilegio real, Ana eligió la responsabilidad. Durante mucho tiempo se ha mantenido al margen del drama palaciego. Pero no se equivoquen, su influencia es profunda. Es conocida por hablar con franqueza a puerta cerrada y ganarse la confianza de quienes priorizan la esencia sobre las apariencias. Y ahora, en un momento en que la familia real se encuentra en una situación delicada, es la discreta autoridad de Ana la que más se siente. A medida que aumentan las tensiones y se toman decisiones tras los muros del palacio, su papel, a menudo subestimado, se ha vuelto imposible de ignorar. Pero ¿qué fuerza silenciosa se interpone ahora entre el rey y el colapso? ¿Y qué papel desempeñará realmente Ana? La corona nunca fue ligera. Si la silenciosa fortaleza de la princesa Ana había empezado a cobrar protagonismo, era solo porque el hombre que ahora ostentaba la corona se encontraba ante algo más que un simple deber real. Se enfrentaba a la batalla de su vida. Durante décadas, Carlos había sido el monarca en espera, el heredero con más años de servicio en la historia británica. Su camino al trono no fue fácil, sino que estuvo marcado por años de intenso escrutinio público, relaciones fracturadas y un esfuerzo incansable por encontrar un propósito bajo la sombra de una madre cuyo reinado duró 70 años. Cuando la reina Isabel II falleció en septiembre de 2022, el mundo lloró a una matriarca, y Carlos finalmente se convirtió en rey. Pero el momento, largamente esperado, llegó con una pesadez que ninguna preparación podría haber aliviado. Heredó una monarquía en constante cambio, un público receloso ante el cambio, una Commonwealth que cuestionaba su lealtad y una familia real desgarrada por divisiones internas. En lugar de asumir su nuevo rol con naturalidad, Carlos se vio obligado a compaginar el dolor, las expectativas y la imposible tarea de redefinir la monarquía y, al mismo tiempo,
honrar sus tradiciones. Su visión inicial de una familia real reducida generó un debate inmediato. Carlos, consciente de los nuevos tiempos y de la cambiante opinión pública, quería modernizar la institución, reducir sus costes, optimizar su imagen y centrarse en un grupo clave de miembros de la realeza en activo. Pero la tradición, para bien o para mal, estaba profundamente arraigada. Muchos se preguntaban si la reducción de la monarquía no la debilitaría por completo. Reducir la realeza significaría menos presencia, menos conexión con el pueblo. Carlos esperaba proyectar eficiencia y propósito. En cambio, sembró incertidumbre. Sin embargo, el desafío público fue solo una parte de la lucha. En 2023, tras las puertas del palacio se produjo una revelación mucho más personal. Al rey Carlos le habían diagnosticado cáncer. Aunque los detalles se mantuvieron en secreto, la noticia irrumpió en la fachada real como un trueno. El rey intentó seguir adelante, guardando las apariencias en actos de estado y eventos oficiales, pero sus allegados lo notaron. Parecía más pálido, más delgado y, a menudo, más retraído. Su paso, antes decidido, se había vuelto más lento. El peso de la corona, antes simbólico, se había vuelto profundamente real. A principios de 2024, Carlos comenzó a retirarse, discretamente. Luego, de forma más notoria, se apoyó en los miembros más firmes de la familia, la princesa Ana, siempre diligente, el príncipe Guillermo, su heredero, y Catalina, quien había asumido su rol con serenidad. Asumieron más compromisos, representaron a la monarquía en el extranjero y llenaron el vacío que Carlos, aunque seguía presente, ya no podía llevar solo. Fue una sutil transferencia de responsabilidad, un reconocimiento tácito de que el tiempo y la salud ya no estaban del lado del rey. Sus apariciones públicas fueron menos frecuentes, sus discursos más breves y su mirada a menudo reflexiva. Este no era el retrato de un rey recién coronado, dispuesto a redefinir una era. Era un hombre que confrontaba sus límites, su legado y su mortalidad. La imagen de Carlos, en pie ante la nación, había dado paso poco a poco a una de confianza en el deber, en la familia y, sobre todo, en Ana, cuyo apoyo inquebrantable nunca flaqueó. Ella se convirtió no solo en el caballo de batalla de la monarquía, sino en la única persona en la que Carlos podía confiar mientras los muros de la tradición se cernían sobre él. Y justo bajo la superficie de este poder cambiante se alzaba una decisión final, un deseo privado de un monarca que ya no estaba seguro de poder soportar el peso del cargo solo. Susurros, en Sandringham, el silencioso deseo del rey. Justo cuando los rumores sobre un cambio de poder comenzaban a extenderse por los círculos reales, una notable ausencia en una reunión familiar clave profundizó el silencio que rodeaba al rey Carlos, hasta que fue suavemente roto por la única voz en la que la monarquía había confiado durante mucho tiempo para hablar con claridad y propósito. La princesa Ana, a menudo considerada el ancla de la monarquía, dio un paso al frente como solo ella podía, sin fanfarrias, sin florituras, pero con una serenidad que enmudeció al instante la sala. Durante años, Ana se había mantenido en el centro del servicio real, alejada de los titulares. Su ética de trabajo era inigualable. Cientos de apariciones al año se realizaban con precisión y propósito. Nunca necesitó aplausos, solo la tranquila certeza de que cumplía con su deber. Fue este compromiso de por vida lo que le dio la autoridad para hablar cuando otros dudaban. Y a principios de 2025, en una reunión privada celebrada en Sandringham, a la que asistieron altos miembros de la realeza, entre ellos Guillermo y Catalina, quedó claro por qué Ana seguía siendo considerada la guía de la familia. Carlos, debilitado por la enfermedad y retirado de la vida pública, le había confiado un mensaje a Ana, un deseo no sobre su propio legado, sino sobre el futuro de la monarquía. Como el rey estaba demasiado indispuesto para estar presente, Ana ocupó su lugar, con voz firme y palabras cautelosas. Lo que reveló tenía el peso de dos reinados, un sentimiento que en su día compartió en discreta confianza la reina Isabel II y que posteriormente repitió el propio Carlos. Ambos monarcas, dijo, habían depositado sus esperanzas no solo en Guillermo, el heredero al trono, sino también en Catalina. Vieron en ella algo excepcional, una fuerza que no exigía ser el centro de atención, sino que prosperaba en una silenciosa constancia. Isabel lo había comentado años antes, al observar la gracia y el aplomo inquebrantable de Catalina en medio de una vida que a menudo devora a quienes la emprenden.
Carlos, en conversaciones más recientes con Ana, había repetido esas palabras con aún más urgencia. Creía que Catalina no era solo la futura reina consorte, sino la mano firme que un día ayudaría a dirigir la propia corona. El efecto en la sala fue inmediato. Guillermo, durante mucho tiempo atrapado entre la lealtad familiar, la expectativa pública y el escrutinio constante de cada uno de sus movimientos, parecía visiblemente conmocionado, no por la sorpresa, sino por la profunda afirmación que transmitieron esas palabras. Siempre había sacado fuerzas de Catalina en privado, ahora escuchaba esa misma fe declarada por su padre y su tía, quienes habían capeado tormentas desde las altas esferas de la monarquía. El mensaje de Ana no fue dramático, pero su impacto no podía ignorarse. Catherine, siempre firme y serena, se había convertido en el centro de una familia en transición. Se mantuvo firme mientras otros flaqueaban, sin buscar influencia, sino ganándose la confianza con su silencio, su resiliencia y su dedicación inquebrantable. Cuando Anne terminó de hablar, la sala no estalló, simplemente cambió. Allí, entre el futuro de la corona, se asentaba una verdad más profunda. El último deseo del rey no era solo un mensaje, sino una señal que indicaba quién los llevaría adelante. Pero ¿qué poder tácito ostenta ahora Catalina? ¿Y por qué su silenciosa fuerza conmocionó incluso a Guillermo? No se lo pierdan. El devenir de Catalina, más que una consorte. A medida que el peso de las palabras de Ana resonaba silenciosamente por los pasillos de Sandringham, la atención comenzó a centrarse, no en la tradición ni el rango, sino en la mujer que silenciosamente se había ganado su lugar en el centro de todo. Mucho antes de que los títulos reales entraran en su vida, la trayectoria de Catalina Isabel Middleton comenzó en las verdes colinas de Berkshire, donde nació el 9 de enero de 1982. Su crianza fue aparentemente ordinaria, pero arraigada en una profunda intención. Michael y Carol Middleton, aunque no nacieron en la nobleza, estaban decididos a crear oportunidades para sus hijos. Enseñaron con el ejemplo, priorizando la dedicación sobre la ostentación, la paciencia sobre los privilegios. Catherine, la mayor de 3 hermanos, absorbió estas lecciones por completo. Su educación temprana en el Marlborough College reveló a una joven caracterizada por la serenidad y la amabilidad, alguien que destacaba no por su ambición, sino por su fiabilidad. Era brillante, pero fue su capacidad para hacer sentir a los demás presentes lo que dejó una huella imborrable. Fue en la Universidad de St. Andrews, en Escocia, donde el rumbo de su vida dio un giro radical. En el anonimato compartido de las aulas y los tranquilos cafés, Catalina y el príncipe Guillermo forjaron un vínculo que más tarde resistiría la incesante atención mundial. Su conexión comenzó de la forma más poco regia, a través de la amistad, el estudio, el silencio compartido y las risas. Mientras el mundo veía al príncipe, Catalina veía al hombre tras el título. Y en los momentos en que Guillermo sentía la presión aplastante del legado y la pérdida, era ella quien le ofrecía tranquilidad en lugar de exigencias. Para cuando William le propuso matrimonio durante un viaje privado a Kenia en 2010, Catherine ya era parte integral de su vida. El anillo de compromiso de zafiro, que lució la princesa Diana, no solo evocaba historia, sino también expectativas. Cuando se casaron en la abadía de Westminster en abril de 2011, fue un espectáculo presenciado por millones de personas. Pero la verdadera prueba llegó después, en los rincones más tranquilos de la vida real. A diferencia de muchos atraídos por los focos, Catalina abordó su nuevo papel con moderación. No se reinventó para las cámaras. En cambio, escuchó, aprendió y se mantuvo firme en los valores que la habían formado desde el principio. Mientras muchos buscaban titulares, Catherine se centró en un trabajo que reflejaba sus instintos: la primera infancia, la salud mental familiar y la educación. Sus proyectos no fueron diseñados para un aplauso fugaz, fueron construidos para un cambio duradero. Lentamente y sin insistencia, comenzó a forjar su propio lugar dentro de la institución real. Incluso la reina Isabel II, famosa por su reserva y su reticencia a dar su aprobación pública, recibió discretamente a Catalina en sus círculos más íntimos. La difunta reina había dicho en una ocasión a sus allegados que Catalina tenía la paciencia y la presencia necesarias para la vida que había emprendido. Ahora, con el rey Carlos retirándose de sus responsabilidades, Catalina ya no se limita a acompañar a Guillermo. Ella está a su lado en todo sentido estratégico.
Lejos de las sonrisas ceremoniales y las apariencias cuidadas, su voz ejerce influencia tras puertas cerradas. Los títulos podrían cambiar algún día, pero lo que ella aporta a la monarquía ya es más profundo que las coronas. El hilo silencioso. La alianza invisible de Catalina y Ana. A medida que Catalina asumía cada vez mayor influencia dentro de los muros del palacio, otra fuerza ya la acompañaba sigilosamente. Una fuerza forjada no en sangre, sino en una inusual y tácita alianza de valores. Mientras la atención pública permanecía centrada en el rol cambiante del rey tras la formalidad de los compromisos reales, se forjaba una discreta alianza entre la hija mayor de la reina Isabel II y la mujer que ahora se considera el futuro de la monarquía, la princesa Ana y la princesa Catalina. Aunque separadas por décadas y moldeadas por diferentes épocas, comparten algo que se ha vuelto cada vez más inusual dentro de la institución, un compromiso inquebrantable con el deber, nacido no del desempeño, sino del propósito. Ana ha sido durante mucho tiempo el pilar de la monarquía, respetada no por su pompa, sino por su resistencia. Durante más de 50 años, ha asumido compromisos con una eficiencia impecable y una actitud sensata que pocos se atreven a cuestionar. Nunca buscó titulares, pero su nombre sigue siendo sinónimo de servicio. Ella siguió adelante cuando otros tropezaron, sin pedir jamás aplausos. Ese tipo de legado no necesita palabras. Está grabado discretamente en la estructura de la propia corona. Catalina, en cambio, llegó a la vida real con la mirada del mundo puesta en ella, pero lo que decidió hacer fue inesperado. En lugar de precipitarse a la fama, observó, escuchó y, poco a poco, forjó una presencia arraigada en la inteligencia emocional y la reflexión cuidadosa. Su enfoque en la primera infancia, la salud mental y el bienestar familiar no fue simplemente caritativo, sino estratégico y con visión de futuro, diseñado para fortalecer los lazos sociales que unen al reino. Con el tiempo, su voz suave reveló algo más profundo, una especie de acero envuelto en calidez. Aunque sus personalidades difieren, Anne enérgica y directa, Catherine elegante y serena, comparten la comprensión de que el verdadero liderazgo a menudo pasa desapercibido. Ambas mujeres desempeñan sus roles con precisión y moderación, y rara vez necesitan discursos para dejar constancia de su impacto. De hecho, allegados al palacio hablan de cómo su relación ha crecido a puerta cerrada. Ana, a menudo reservada y reticente a ofrecer elogios personales, ha llegado a admirar profundamente a Catalina, no solo como la esposa de su sobrino, sino como una mujer con el temperamento excepcional para impulsar la propia institución. En privado, hablan con franqueza. Anne ofrece una experiencia adquirida durante décadas. Catherine escucha con una atención que denota humildad y determinación. Lo que comenzó como respeto mutuo se ha convertido en algo mucho más poderoso. Un ritmo compartido, visible en su presencia sincronizada en compromisos clave, donde sus gestos se repiten de forma sutil pero inconfundible. No hay necesidad de actuación entre ellos. Su vínculo existe en los márgenes, en las miradas de reojo, en los silencios deliberados, en la forma en que anclan una sala con el mínimo movimiento. A medida que la monarquía entra en una era marcada por el cambio, el ruido mediático y la creciente expectativa pública, el verdadero poder tras sus muros a menudo pasa desapercibido, y en esa quietud, Ana y Catalina se mantienen juntas, sin alardear, sin buscar elogios, sino manteniendo la posición, la batalla más silenciosa de Catalina. Y aunque la disciplina experimentada de la princesa Ana siguió siendo una guía constante dentro del círculo real, el propio camino de Catalina dio un giro repentino, uno que puso a prueba su espíritu como ningún deber real jamás podría. A principios de 2024, Catalina, a menudo el centro silencioso de la tormenta, se retiró de la mirada pública. El palacio primero mencionó una cirugía abdominal programada, y muchos esperaban que su regreso fuera rápido. Pero a medida que los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, el silencio en torno a su ausencia se hacía más fuerte. Se cancelaron las apariciones públicas. William también empezó a alejarse de sus compromisos programados. No hubo fotografías recientes, ni declaraciones más allá de las actualizaciones formales, y la inquietud en todo el país se hizo palpable. Entonces llegó el 22 de marzo. En un mensaje de video grabado desde un banco de madera en la quietud de Windsor, Catherine finalmente habló. Vestida con sencillez, con las manos cruzadas sobre el regazo, se dirigía al mundo con una serenidad que le resultaba familiar y, al mismo tiempo, completamente transformada. Sus palabras eran cautelosas,
serenas y cargadas de emoción. Le habían diagnosticado cáncer y estaba recibiendo quimioterapia preventiva. No fue solo una revelación real, fue un momento profundamente humano. La dulce sonrisa que ofreció era inconfundiblemente suya, pero tras sus ojos se escondía una nueva carga, una vulnerabilidad que nunca había compartido públicamente. No fue una actuación, no hubo pompa, ni escenario palaciego, solo una mujer, una madre, una esposa, que enfrentaba una batalla inesperada con una gracia que resonó mucho más allá del Reino Unido. El video no solo informaba, sino que conmovía. Esto hizo que la duquesa de Cambridge se sintiera repentinamente identificada con millones de personas que enfrentaban sus propias dificultades, lo que hizo que su fuerza fuera aún más inspiradora. Entre bastidores, el príncipe Guillermo la apoyó firmemente. Marcado por el trauma de perder a su madre tan públicamente, ahora se enfrentaba a una presión diferente, protegiendo a su esposa e hijos de esa misma mirada. Se convirtió en su protector silencioso, gestionando los deberes reales mientras servía de apoyo a su joven familia, Jorge, Carlota y Luis, en medio de la incertidumbre. Incluso en retirada, la influencia de Catalina no disminuyó. Su ausencia fue más elocuente que las palabras, recordando al mundo que el verdadero coraje no siempre lleva corona. A veces viste una bata de hospital y una sonrisa firme e inquebrantable. Sus allegados dicen que sigue conectada con sus causas, especialmente el desarrollo infantil y la salud mental, encontrando un propósito incluso en sus momentos más frágiles. A través del silencio y el sufrimiento, Catherine reveló una fuerza que nunca necesitó ser declarada. Pero ¿qué le da a la silenciosa fortaleza de Catalina más peso que cualquier corona? No te lo pierdas. Un propósito más allá del palacio. Y si bien la batalla personal de Catalina captó la compasión del mundo, la silenciosa fortaleza que demostró ya estaba profundamente arraigada en una vida de servicio significativo, una que habla más con las acciones que con los aplausos. Mucho antes de convertirse en princesa de Gales, Catalina ya estaba sembrando las semillas de un legado que trascendía los muros del palacio. En 2007, colaboró con UNICEF y utilizó la fotografía para visibilizar las dificultades de los niños vulnerables. Al año siguiente, ayudó a recaudar 100.000 libras para el Hospital Infantil de Oxford con una animada actividad de patinaje sobre ruedas. Estos no fueron los actos refinados de una futura miembro de la realeza, sino los esfuerzos genuinos de alguien que ya sentía la vocación de ayudar a los demás, especialmente a los jóvenes y a los que no tenían voz. Cuando se casó con el príncipe William en 2011, su plataforma se expandió, y con ella su misión. Su boda se convirtió en algo más que una celebración real, se convirtió en una fuente de esperanza. En lugar de regalos ostentosos, invitaron a donaciones a 26 organizaciones benéficas diferentes, lo que permitió que su unión impulsara el cambio en favor de causas que les importaban profundamente. Juntos, fundaron la Fundación Real, un vehículo a través del cual sus valores compartidos se expresaron en áreas como la conservación, las familias militares y la salud mental. Pero la influencia de Catherine siempre ha sido más profunda allí donde se involucra más personalmente. No solo aparece para las fotos. Se queda, escucha, recuerda. Su enfoque ha transformado las expectativas del público sobre la realeza en el siglo XXI, creando un nuevo tipo de conexión entre la corona y la comunidad. Visita las mismas organizaciones benéficas periódicamente, presentándose no como invitada, sino como colaboradora en el progreso. Entre sus compromisos más profundos se encuentra la salud mental. En 2016, junto con William y el príncipe Harry, lanzó la campaña Heads Together, con el objetivo de desmantelar el estigma que rodea a las enfermedades mentales. No fue solo un mensaje. Se convirtió en un movimiento. Posteriormente, impulsó escuelas mentalmente saludables, una iniciativa pionera para dotar a los docentes de herramientas que fomenten el bienestar emocional de sus alumnos. A través de su trabajo, Catherine ha tendido puentes entre instituciones y familias reales, asegurándose de que los sistemas de apoyo lleguen donde más se necesitan. Igualmente importante para ella es la causa del desarrollo infantil temprano. En 2021, fundó el Centro de la Fundación Real para la Primera Infancia, enfatizando la importancia de los primeros 5 años para forjar el futuro de un niño. Con el respaldo de la ciencia y la voz de la comunidad, el centro es la base de su campaña Shaping Us, que comenzó en 2023. Este esfuerzo cala hondo en la sociedad,
desafiando a los adultos a repensar cómo educan a la próxima generación. Cuando Catherine habla de infancia, lo hace con la convicción de una madre, la curiosidad de una estudiante y la determinación de una líder. Su defensa también se extiende a los niños que enfrentan desafíos inimaginables. Desde 2012, ha sido mecenas de los hospicios infantiles de East Anglia, celebrando la Semana de los Hospicios Infantiles con emotivas visitas que no solo brindan atención, sino también verdadero consuelo. Su encuesta 5 grandes preguntas, lanzada en 2020, obtuvo más de 500.000 de respuestas y ofreció una visión más clara de cómo las experiencias tempranas afectan el futuro de los pacientes, demostrando una vez más que su labor es tan estratégica como sincera. Más allá de su enfoque en la infancia y la salud mental, el servicio de Catherine abarca un amplio espectro de la sociedad. Se convirtió en mecenas de los cadetes aéreos de la Real Fuerza Aérea en 2015, un cargo que desempeña con visible orgullo. Su conexión con el deporte la llevó a cofundar Coach Corps, que capacita a jóvenes para carreras como entrenadores, combinando el fitness con un propósito. Su amor por las artes se refleja en su constante apoyo a la Galería Nacional de Retratos, donde la creatividad y la comunidad se entrelazan. Durante la crisis de la COVID-19, Catalina y Guillermo lanzaron la iniciativa Nuestra Primera Línea para apoyar a los trabajadores de emergencia. Y cuando ocurrieron tragedias internacionales, ya sea en Ucrania o Turquía, prestó su voz y energía a las labores de socorro globales. A lo largo de cada etapa de su vida real, Catalina ha construido silenciosamente algo perdurable. No es un reino de pompa, sino un legado de cariño. ¿Y qué crees que impulsa realmente a Catherine a forjar un legado tan poderoso en silencio? El deber, la compasión o algo más profundo. Comparte tu opinión abajo y no olvides darle a me gusta y suscribirte.